Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. No. Sí. Perfecto, Escucho. perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro seminario de lectura. Este seminario que nos dedicamos a trabajar el texto de Tine Gilson, Dios y la filosofía. Ya hemos abordado dos capítulos. El primer capítulo hablamos sobre Dios y la filosofía griega. En el segundo capítulo hablábamos también sobre Dios, pero en relación con la filosofía cristiana. Y hoy vamos a continuar hablando sobre Dios, pero en la filosofía moderna. De esa manera estamos haciendo como una especie de historia también de la filosofía y por lo tanto, si hacemos historia en la filosofía, estamos haciendo filosofía. Entonces, hoy nos va a acompañar el amigo, el compañero Ignacio, que nos va a exponer el capítulo 3 de este magnífico libro, en capítulo 3 que lleva por título Dios y la filosofía moderna. Entonces, Ignacio, sin más preámbulo, te doy la palabra para que puedas exponer el capítulo en cuestión. Muchas gracias, Víctor. Eh, yo quisiera iniciar con una oración a la Virgen María para poder introducirnos, digamos, al texto de Teilhard. No sé si pueden encabezar, Víctor, por favor. Por supuesto, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Gracias, Señor es Señor. contigo, bendita tú Bendita eres tú eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como como en era el en el principio, principio, y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos de siglos. los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos. Eh, lo primero sería consultarles si es que me escuchan bien. Fantástico. Bien, bien, bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta breve exposición del libro de Etienne Gilson, Dios y la filosofía moderna. Eh, bueno, Etienne Gilson, como sabemos, es representante de una de las líneas tomistas de la historia, de la era moderna, por decirlo así. Etienne Gilson justamente pertenece a esa era al cual va a dedicar este análisis sobre Dios y la filosofía moderna. Él pertenece, digamos, al círculo de filósofos modernos. Eh, ya habíamos mencionado su gran preocupación del abandono de la metafísica que se da en la era moderna y el retorno al cual él trata de hacer, digamos, a través de la filosofía de Tomás de Aquino, donde él encuentra, digamos, una suerte de filosofía suprema que engloba eh, la trascendencia que se había perdido en la era moderna. Muy bien, Dios y la filosofía moderna. Lo que tenemos que decir, o lo que dice T. Gilson, de que la modernidad va a abandonar, digamos, la tesis del Dios cristiano. El Dios cristiano, que era un poco el Dios revelado, que podíamos conocerlo a través de la razón, que puede trascender en el periodo medieval, en la era moderna se va a perder esa relación con el Dios cristiano, digamos. El Dios cristiano, como bien lo menciona T. Gilson, va a pasar a ser una suerte de fantasma filosófico en la modernidad, porque la visión de Dios que va a imperar en la modernidad va a ser el deísmo, que es una forma de ateísmo, según dice T. Gilson, parafraseando a otros pensadores. Cuando leemos, encontramos algunos pensadores que consideran el deísmo una suerte de ateísmo. Entonces, el Dios que va a imperar, el concepto de Dios que va a imperar
en los pensadores modernos va a ser el deísmo. ¿Y dónde empieza esa concepción? Y bueno, cuando hablamos de modernidad tenemos que necesariamente aludir al pensador más grande de la modernidad, el fundador de la modernidad, el pensador Renato Descartes, o René Descartes. Etienne Gilson menciona, antes de meterse a Descartes, perdón, que también hay un cambio social filosófico en la época. Los que hacen filosofía dejan de ser los consagrados, los monjes, los sacerdotes, los teólogos, que era más común encontrar filósofos, teólogos y monjes haciendo filosofía. En la era moderna cambia esa forma, digamos, mejor dicho, cambia las personas que hacen filosofía. Empiezan los laicos a hacer filosofía. Y por supuesto, los presupuestos van a empezar a cambiar. Descartes era un laico. Hay varios laicos que van a empezar a hacer filosofía. La filosofía se va a trasladar, digamos, al campo del laicismo. Los laicos van a empezar a hacer filosofía. Eso no quiere decir que los monjes o sacerdotes dejaron de hacer filosofía, solamente que empezó a ganar más preponderancia la filosofía venida de los laicos, de una suerte de laicismo. Entonces hay un cambio social de la filosofía en la era moderna y empiezan los laicos a hacer filosofía. Y su preocupación deja de ser el Dios cristiano, el Dios de la revelación, sino empieza a ser, digamos, la naturaleza. Hay un retorno a la naturaleza, a tratar de explicar la naturaleza. El término modernidad, antes de iniciar, se le atribuye, o hay una suerte de leyenda que se le atribuye a un bibliotecario del Papa, allá por los años 1475, secretario bibliotecario del Papa Giovanni Andreas, que a la consulta del Papa le pregunta qué es lo que lee la gente, ¿verdad? Lo que está de moda. ¿Y qué está de moda? Y bueno, está de moda Bacon, Vico, entre otros pensadores que planteaban una revolución científica. Había ya otro aire, otra contextualización. La revolución científica empezaba a impactar, digamos, socialmente y a dar un nuevo tipo de conocimiento que posteriormente se llamará ciencia. Empezaba a invadir de alguna manera el sistema social de la época. Entonces, aparece un Descartes que experimenta ese cambio, esa transición, digamos, la aparición de un nuevo tipo de conocimiento que se inicia, digamos, con Roger Bacon, después Francis Bacon, y así sucesivamente va a ir impactando, digamos, en el campo de la física y de la astronomía. Empiezan a poner en cuestionamientos varias cuestiones, ¿verdad? El heliocentrismo, entre digamos, otros paradigmas de la época. Entonces Descartes pertenece a ese periodo. La ciencia empezaba a imperar poco a poco, empezaba a explicar, digamos, con más precisión el mundo natural, y la teología seguía su ritmo y la filosofía estaba en medio, digamos, de esos dos nuevos paradigmas, ¿verdad? La teología y la ciencia. Entonces, Descartes se plantea refundar todo el pensamiento universal, porque según él, la filosofía ya no respondía a las necesidades de la época, ya no podría ser sierva de la teología, en cierto modo, digamos. Descartes es un laico eminentemente católico, y eso Gilson lo deja muy en evidente, ¿verdad? La preocupación de Descartes por su salvación, la convicción de Descartes que la única religión revelada es el cristianismo y que solamente puede salvarse a través del cristianismo y la iglesia. O sea, Descartes respetó profundamente, digamos, al Dios de la religión, al Dios religioso. De hecho, según Gilson, hay una gran sintonía, digamos, en la concepción de Dios. El procedimiento al cual recurre Descartes no es muy distinto al procedimiento de Tomás de Aquino, ¿verdad?
porque tanto Tomás como Descartes distinguen la sabiduría teológica y la sabiduría filosófica, ¿verdad? Ellos distinguen que hay una sabiduría teológica a través del acto de fe y hay una sabiduría filosófica a través del acto de razón. Solamente que Descartes, en vez de unir, cosa que hacía Tomás Aquino, él separa. Él separa. Bien, entonces Descartes es considerado el padre de la modernidad e intenta refundar todo el pensamiento filosófico o refundar todo el pensamiento filosófico, ¿verdad? Y en su afán de explicar todo el fundamento filosófico, todo el pensamiento universal, eh, empieza a investigar un método infalible que le permitiera realizar esa empresa, ese propósito. Y bueno, la famosa anécdota de Descartes que, según él, fue la Virgen María en un sueño quien se presentó y le reveló el método para refundar todo el pensamiento universal. Eso habla mucho de la fe de Descartes, de su experiencia religiosa, de su vivencia religiosa. En un sueño, dice Descartes, la Virgen María se le aparece para refundar todo el pensamiento, para revelarle el método, para refundar todo el pensamiento universal. Bueno, la famosa anécdota de Descartes que como agradecimiento va en peregrinación a la Virgen de Loreto para agradecerle esa iluminación, ¿verdad? El padre del racionalismo era irónicamente, y digo irónicamente porque los posteriores racionalistas van a empezar a degradar, digamos, no solamente al Dios cristiano, sino las prácticas religiosas. Entonces, Descartes se fue en peregrinación, ¿verdad? El más grande racionalista. Entonces, Descartes va a iniciar el nuevo sistema, el nuevo periodo del pensamiento denominado pensamiento moderno. Y lo hace justamente divorciándose de la concepción cristiana de la filosofía. Él divorcia, digamos, separa la filosofía de la teología y empieza a buscar los fundamentos a partir del esfuerzo eminentemente y únicamente racional. Y Descartes realmente termina la conclusión a partir de la aplicación de su duda metódica, dudando de todo, de la tradición, de la experiencia, por supuesto, de Dios, de sí mismo, hasta de un hipotético genio maligno, ¿verdad? Eso después lo podemos hablar a más profundidad, ¿verdad? Pero Descartes realiza un procedimiento muy quijilloso, propio de los matemáticos, para ir dejando de lado algunas certezas que él no podía realmente fundamentar. Entonces, Descartes llega a la conclusión de que existe Dios, existe la sustancia pensante que somos nosotros, y existe el mundo máquina, el mundo que funciona a partir de leyes. Eso es muy interesante, como una suerte de prolongación, como un acto de creación de Dios. Para Descartes, la manera de llegar a Dios es a partir de la creación, porque Dios ya no va a tener por esencia la existencia en Descartes. Según Etienne Gilson, la esencia de Dios en Descartes es la creación. La certeza de que Dios existe es de que existe la creación y que yo existo. Y también la idea matemática del Dios cartesiano, de que Dios dejó su impronta, y eso solamente se aplica a Dios. El concepto de Dios como el número infinito. Como yo, siendo un ser finito, que tengo fin, soy capaz de no crear, descubrir dentro de mi intelecto una idea infinita matemáticamente. Entonces Descartes se va a distanciar de alguna manera de la concepción medieval de Dios y va a introducirnos a una nueva forma de concebir a Dios, ¿verdad? Un Dios fundamentado a partir y única y estrictamente a partir del esfuerzo racional. Eso en cuanto a Descartes, digamos. Ahora después podemos seguir hablando. Hay montones de cuestiones más interesantes que este Descartes va a iniciar. Lo cierto y lo concreto, que toda la modernidad se va a resumir en una discusión con Descartes o un desarrollo de las ideas cartesianas. Etienne Gilson, a partir del análisis que hace Descartes, a partir del procedimiento, a partir de su concepción de Dios, va a decir
que en el fondo es un retorno a los dioses griegos, a una suerte de infantilismo religioso. Hay un salto de Descartes, un salto gravísimo porque se salta todo el periodo cristiano, todo el desarrollo cristiano en el sentido de las concepciones filosóficas cristianas. Hay un abandono. Entonces hay una suerte de despersonalización del Dios cristiano. En el periodo medieval había una fuerte convicción de concebir racionalmente al Dios cristiano. O sea, hacer filosofía para fundamentar la concepción de Dios y el Dios cristiano. En Descartes se da ese divorcio, digamos. El Dios cristiano, el Dios que piensa Descartes ya no es el Dios cristiano, es ya una suerte de Dios racional que tiene por esencia la creación, crea las cosas perfectas y también crea el mundo de una manera ordenada. El mundo está ordenado a partir de leyes. A ese mundo le va a llamar máquina. Y eso es muy, muy importante porque Descartes va a abrir el campo, digamos, al deísmo o a una suerte de panteísmo que va a caracterizar a todos los pensadores que vienen después. Gilson continúa la aventura en la filosofía moderna y denuncia, vuelvo a insistir en esto, ¿verdad? Un abandono de la metafísica del ser. Descartes se salta esto. Se salta y empieza a buscar al Dios a partir del análisis estrictamente racional. El hombre con su razón puede llegar a Dios y definitivamente puede llegar a una suerte de Dios matemático, a una suerte de Dios que tiene por fundamento la creación, pero ya no es el Dios cristiano. Dejó de ser el fundamento filosófico, digamos, del periodo medieval. Hay una ruptura muy evidente entre Descartes y los pensadores medievales. Hay una suerte de salto, digamos, y un retorno a los pensadores griegos. Posteriormente, Etienne Gilson hace una cuestión, sí, a ver, utiliza o menciona, digamos, algunos pensadores que ya reaccionan contra Descartes. Y uno de ellos es Blas Pascal, otro gran pensador del periodo medieval, que directamente acusa a Descartes. Le dice, mira, el Dios que vos hablás, o sea, el Dios que nosotros, los filósofos, hay una suerte de sintonía todavía de Pascal con el Dios de la concepción medieval. Dice, no, no es un Dios racional, un Dios matemático nada más. Es un Dios en el que nos encontramos consuelo, el Dios persona es. No un Dios despersonalizado, un Dios infinito. No, 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 no. Es un Dios persona, es un Dios, es el mismo Dios de la religión y es el mismo Dios de la filosofía. Pascal reacciona fuertemente, digamos, contra la concepción de Dios de Descartes. Entonces, Descartes es el autor central y clave para entender la modernidad, el divorcio con la metafísica cristiana y el intento de la razón para llegar a Dios a partir de sus propios méritos y su propio esfuerzo, digamos, ¿verdad? Pero eso tiene que ver, digamos, no está desligado del contexto social. Eso es muy importante. La aparición de la ciencia, la explicación del mundo, la revolución astronómica, científica de la época. Hay montones de factores que van contribuyendo para que Descartes aparezca como un nexo entre un periodo y otro periodo, ¿verdad? Eso es totalmente discutible, pero Descartes inicia definitivamente una nueva forma de pensar. Y lo curioso, insisto en esto, para los que entraron recién, ¿verdad? Que Descartes dice que fue mediante la revelación de la Virgen que él descubre el método para refundar todo el pensamiento universal, ¿verdad? Eso los racionalistas nunca mencionan, ¿verdad? Y va en peregrinación como cualquier cristiano piadoso. Seguidamente, siguiendo la lógica de Descartes, van a empezar a aparecer autores que van a desarrollar el pensamiento cartesiano, como el caso de Malebranche o Nicolas Malebranche, que es francés también. Malebranche es reconocido, digamos, por su concepción
de ocasionalismo, ¿verdad? Hay un acto de fe muy grande en estos filósofos que dicen no hablar del Dios de la religión, pero para poder sostener filosóficamente el sistema que ellos plantean, para intentar hacer una nueva metafísica, digamos, necesitan realmente un acto de fe. Porque para Malebranche, Dios conoce todos los seres concebibles y todas las relaciones de estos seres. De hecho, hay una suerte de determinismo. Lo que ocurre es porque Dios lo quiere así, dice Malebranche. Ya piensa en una suerte de Dios que está en todas partes, está en la naturaleza, que marca el mundo a partir de sus leyes atómicas y leyes cósmicas, las leyes naturales. Eso es la impronta de que Dios conoce todo y lo mueve todo. Y todo lo que ocurre para Malebranche ocurre porque Dios lo quiere así. O sea, todo lo que va aconteciendo ocurre en ocasión a Dios. Ya encontramos, digamos, un verdadero acto de fe aquí y una concesión o un intento de ir divinizando la naturaleza. Insisto, Descartes inicia esto y esto va a terminar en un teísmo, en un panteísmo que vamos a llegar enseguida. Después aparece otro filósofo que va a seguir la línea cartesiana, ya no un francés, sino un alemán, Godofredo Guillermo Leibniz. Leibniz, como sabemos, también es matemático, es físico, tiene famosas anécdotas, digamos, en discusión con Newton. De hecho, se le acusa a Newton de haberle robado varias ideas, digamos, de haberse apropiado de sus ideas. Y ya analiza, digamos, la lógica de Dios, digamos, ¿verdad? Para poder crear. Me dan un minuto, ya estoy con ustedes. Bien, seguidamente aparece nuestro amigo Godofredo Guillermo Leibniz, que también habla de una suerte de mónadas. Para él también hay una actividad divina de preestablecimiento de toda la realidad, hay una suerte de determinismo. Y nosotros somos una suerte de mónada. Ya aquí esto se sale de control básicamente porque hay un fuertísimo acto de fe de estos filósofos, digamos, para crear todo un nuevo sistema. ¿En qué terminó el abandono de la metafísica ahora? Bueno, para Leibniz este es el mejor de los mundos posibles. Dios pudo haber creado varios mundos, pero este es el mejor de los mundos posibles, dice, ¿verdad? Eh, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, ya preestableció todo lo que ocurre. El ser humano empieza a perderse en la divinidad. Poco a poco se va introduciendo en una suerte de panteísmo, ¿verdad? Por supuesto va a tener una fuerte contradicción de parte de Schopenhauer diciéndole que este no puede ser el mejor de los mundos posibles, sino el peor, ¿verdad? Y esto va a terminar de alguna manera, o al menos el texto termina, digamos, con el análisis de Baruch Spinoza, un filósofo holandés judío que era considerado ateo eh, por algunos y por otros embriagado de Dios, ¿verdad? Para él vuelve al concepto de sustancia. Sustancia entendido como el que es causa de sí mismo, ¿verdad? Para él existe solamente una sustancia. No hay varias sustancias, no hay una multiplicidad de seres, como diría Aristóteles, y cada ser tiene su sustancia. No, no, no. Existe solamente una sustancia. Y todo es parte de lo mismo. Todo es parte de Dios. Y nosotros somos la prolongación de Dios, ¿verdad? Nosotros somos la prolongación de Dios. Entonces, todo esto termina en una suerte de panteísmo. Panteísmo, todo es Dios. Y finalmente va a terminar en un deísmo, en lo que había iniciado o sea, con eso inició la modernidad, con una suerte de deísmo, un Dios arquitecto,
constructor que pone en marcha el mundo, le imponen sus reglas y se manda a mudar. No hay intervención, no hay, no hay providencia, no hay un Dios persona. Hay un ser supremo y nada más, que creó el mundo y puso en orden y se distanció del mundo. Y ese ser supremo lo vemos en la entronización, digamos, de la Revolución Francesa. ¿En qué termina la Revolución Francesa? En la adoración del ser supremo de Robespierre. Entonces, todo esto, todo este abandono de la metafísica, termina, digamos, de alguna manera, en lo que Platón había hablado en el Timeo, en el dios demiurgo, en el dios hacedor y el que pone orden y nada más. Ahí está el dios de la modernidad. El dios de la modernidad, dice T. Gilson, iniciado por Descartes y desarrollado por los filósofos, termina nuevamente en el dios demiurgo, Dios que pone en marcha, que crea o que hace, que le da forma al mundo y que pone en marcha el mundo a través de sus leyes y sus reglas y se distancia, no interviene, no hay un Dios persona, hay una desmitificación de la modernidad, como diría, de la naturaleza, perdón, y del mundo, hay una descristianización. Entonces el Dios cristiano, que era el único Dios verdadero, no, en la modernidad, va a decir Gilson, pasa a ser simplemente un Dios fantasma. A ver, y le leo, el fantasma filosófico. En eso se volvió el Dios cristiano. Es una suerte de Dios mitológico nomás ya. ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Por qué se abandonó la metafísica? Eso es la tesis de Gilson en la modernidad. El abandono de la metafísica cristiana desemboca otra vez en el infantilismo religioso griego. En eso desemboca. En un Dios deísta, en un Dios impersonal. Y los filósofos que abandonaron la metafísica cristiana terminan recurriendo a un acto de fe para argumentar nuevos sistemas metafísicos, para hablar de un Dios que al final termina siendo un Dios impersonal. Esto va a terminar con Spinoza, o al menos aquí termina Gilson, ¿verdad? Pero Spinoza va a abrir el campo en el idealismo alemán, en el Dios alemán de Hegel, en el absoluto, un Dios miserable que se va autoconociendo en la historia, ¿verdad? Que va a pasar por un proceso interesante, ¿verdad? Entonces Spinoza va a ser el libro base para varios autores, ¿verdad? Especialmente para los idealistas alemanes, Fichte, Schelling y finalmente Hegel, ¿verdad? También Kant va a leerle a todos estos autores, ¿verdad? Pero lo que respecta al análisis de Gilson sobre el Dios en la filosofía moderna, es hasta aquí, ¿verdad? Descartes inicia y va hasta Spinoza, y todo esto no es más que un retorno al Dios que Platón habla en el Timeo, dice, así concluye él. En conclusión, hay un retorno al Dios demiurgo. Es un poco para introducir el análisis, el comentario y el debate. Entonces, estoy abierto a las consultas. Gracias, Ignacio, por tu presentación. Entonces ahora abrimos un espacio para el diálogo, para preguntas también, si tenemos. Eh, Pueden prender el micrófono sin ningún problema y pueden preguntar o presentar alguna idea, alguna reflexión de acuerdo a la lectura que hemos realizado. Bien. Voy a comenzar yo, entonces. Voy a partir por la misma idea que desarrolló Ignacio. La cuestión de la distinción que hace Descartes entre las dos sabidurías, la sabiduría teológica y la sabiduría filosófica. Descartes hace esa distinción para separarlas. Sin embargo, tiene Gilson menciona que Santo Tomás de Aquino hace también ya
siglos atrás esa distinción, pero esa distinción que hace Tomás de Aquino es para unirlas, para que colaboren, para que trabajen juntas la razón y la fe, para que ambas lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta es una cuestión principal en el mundo cristiano, en la cristiandad, la unidad que existe a partir de la distinción entre la razón y la fe. Y de hecho que esto lo resalta la carta encíclica Fides et Ratio en sus primeras palabras, cuando claramente dice que la razón y la fe son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Podríamos decir de esta manera también, la razón y la fe son hijas de Dios y están al servicio de la persona humana para que ésta, la persona humana, pueda elevarse justamente a la contemplación de Dios, que es la verdad, según entendemos la expresión de Santo Tomás de Aquino cuando dice que Dios no solamente es verdadero, sino que también es la verdad misma. Entonces aquí tenemos una diferencia primera. Descartes distingue, al igual que Tomás de Aquino, la razón y la fe, pero la distingue para separarlas totalmente. Sin embargo, Tomás de Aquino la distingue para unirlas, para que colaboren. Entonces hay una relación armoniosa en el sistema, en la doctrina de Tomás de Aquino, en el cristianismo, en la filosofía cristiana, hay justamente una relación armoniosa entre la fe y la razón. Otra cuestión también que yo resalté en la lectura que di de este tercer capítulo es la cuestión del abandono del ser. Los filósofos de la modernidad, gran parte de los filósofos modernos, han abandonado la reflexión en torno al ser en cuanto ser y sus primeros principios, y han invertido la cuestión, han puesto al pensar sobre el ser. Y eso consideramos que es una inversión justamente no tan correcta, porque el ser es el principio absoluto, el principio de los principios, y por lo tanto toda la actividad existencial, toda la actividad intelectual está justamente en búsqueda de ese principio fundante que es el ser. Ha puesto Descartes el pensar sobre el ser. Y dicho de otra manera, ha puesto también Descartes la existencia en el pensamiento, cogito ergo sum, pienso, luego existo. La existencia ya no está en el ser, sino que ahora con Descartes está en el pensamiento. Existo porque pienso y no al revés, pienso porque existo. Eso es fundamental también recordar en el sistema de Descartes. Y Descartes dice justamente, tiene Gilson, que recurre nuevamente a las ideas innatas. Bueno, no al modo de Platón, porque dice, tiene Gilson, que la idea innata en Descartes es como la reminiscencia platónica, pero ¿qué es lo que recuerda Descartes? Descartes recuerda justamente todo lo que había aprendido desde niño en las iglesias. Entonces, eso es lo que recuerda Descartes. Entonces, la causa, o sea, el Dios de Descartes es indudablemente el Dios cristiano. Eso lo recuerda justamente tiene Gilson. Ahora, la fundamentación en las demostraciones de la existencia de Dios en Descartes parte justamente de una idea clara y distinta, de una sustancia pensante, increada e independiente que es naturalmente innata a la mente de Dios, ¿verdad? La mente humana, digo bien. ¿Qué es Dios? La causa de tal idea, la causa que tal idea exista en nosotros, en nuestra mente, es justamente Dios mismo, ¿verdad? Entonces, un ser único, un ser existente por sí mismo, un ser infinito,
un ser único, todopoderoso, ¿verdad? Y tiene Gilson en el texto, ciertamente todos los hombres tenemos una cierta idea de divinidad en nosotros, pero aquí está la crítica, aquí está la crítica. Pero nunca o no siempre tenemos la idea cristiana de Dios, ¿verdad? Tiene Gilson, ciertamente, ¿verdad? Tenemos alguna idea innata de divinidad en nosotros, pero esa divinidad no siempre puede ser justamente la idea cristiana de Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios Descartes? Y Descartes ve a Dios como un acto puro. ¿Pero de qué? De creador. Entonces, Descartes resume toda la esencia de Dios en el acto creador de Dios. Y en una correcta interpretación cristiana, también entendemos que Dios es creador, autor de de todo este mundo, de toda esta naturaleza, pero no solamente se resume su existencia en creador, es más que creador, Dios es, y esto es lo que resalta Etienne Gilson en todo ese desarrollo de la cuestión de Dios en la Edad Moderna. Todos los filósofos, Descartes, Malebranche, Spinoza, los deístas, han insistido en que Dios tiene esencia y que su esencia determina su existencia. Y es al revés. Dios es la existencia pura. Yo soy, dice Dios cuando Moisés le pregunta en su nombre a Dios. El que es te manda, el que es te manda para que vayas al pueblo de Egipto a liberar a mi pueblo. Entonces, lo que pasa en la edad moderna es lo siguiente: se pone a Dios como lo que es decir, se acentúa la esencia de Dios y no la existencia de Dios. Por eso podemos nosotros hablar de una cuestión importante que a lo largo de la filosofía moderna eh, se fue justamente eliminando del cristianismo la parte misteriosa. Y recuerda, tiene Gilson un texto de Juan Tolan que bien se puede resumir con palabras de tiene Gilson: un cristianismo sin misterio. Y nosotros podemos preguntarnos qué sentido tendría el cristianismo, nuestra religión católica, por ejemplo, sin el misterio de la Santísima Trinidad. No tendría ningún sentido. Bueno, el ser en sí es un misterio que nosotros podemos conocer en cierta medida racionalmente. No podemos acabarlo, no podemos agotar el misterio del ser racionalmente. Por eso es importante también el dato, el conocimiento suministrado por la fe. Por eso la sabiduría cristiana, en el mundo cristiano, la razón no estaba desligada de la fe, ni ni la, eh, ni la fe estaba desligada de la razón, sino que estaban unidas. Y bueno, la fe aportaba elementos necesarios a la razón y la razón trataba de esclarecer ciertas cuestiones del misterio. Y eso de Tiene Gilson lo menciona cuando termina este capítulo con el deísmo. Y bueno, toda la filosofía moderna se olvidó de que Dios es el acto puro de existir y ha acentuado justamente la esencia y que la esencia determina la existencia, y eso no dice Tiene Gilson, porque recordemos que Tiene Gilson está dentro de la escuela tomista de la existencia. Y cuando ya comenzamos a estudiar este libro decía: lo propiamente cristiano es ser existencial, o dicho de otra manera,
La filosofía cristiana es estrictamente existencial por derecho propio, porque ha puesto a la realidad, porque ha puesto a la realidad la capa de la existencia y no solamente de la esencia. Dios no es una cosa, Dios es alguien, una persona. Y no es un acto puro de Aristóteles, no es una idea platónica, es una persona, no es un mito deísta, no es una máquina de Newton. Entonces, esa es una cuestión central, ¿verdad? Y eso es lo que yo pude rescatar, pude un poco notar en esta lectura que di al tercer capítulo de este texto de Tine Gilson, Dios y la filosofía. Bien, no sé si alguien tiene más algo que decir. Bien. La cuestión que mencionó Nacho referente a la respuesta que le da Pascal a la filosofía cartesiana es interesante. Yo voy a leer esa expresión, esa crítica que hace Pascal a la filosofía cartesiana. Dice Pascal, el Dios de los cristianos no es simplemente el autor de las verdades matemáticas o del orden de los elementos, tal como querían los paganos o los epicúreos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es un Dios de amor y de consolación, un Dios que reconforta el alma y el corazón de quienes le poseen. Es una cuestión central, ¿verdad? No es simplemente Dios un creador. Dios solamente no tiene esencia, tiene existencia. Dios es el que es. Dios es libre. Dios es infinito. Dios es amor. Puede crear, sí, y de hecho crea y crea libremente, pero no podemos resumirle a Dios solamente en creador. Esa es la crítica que hace justamente tiene Gilson a Descartes. No puede Dios solamente ser creador. Dios es más que creador. Dios es existencia. Es un misterio, es una persona. Yo creo que esta lectura eh, nos puede llevar a hacer un análisis filosófico de Dios en nuestro tiempo. ¿Cuál es la concepción de Dios que tenemos nosotros? Eh, por más que no tuvimos, digamos, una tradición filosófica en nuestra historia social, sí tuvimos una tradición religiosa que nos enseñó la figura de un Dios, ¿verdad? La primera evangelización desde la religión católica, a la cual pertenecemos directa e indirectamente, ¿verdad? Nos enseñó la idea de un Dios o la idea del Dios cristiano, ¿verdad? Entonces, en el último tiempo, en este tiempo en el que estamos permeados, digamos, por nuevas corrientes, ya sea el positivismo, el racionalismo, el iluminismo, vienen un poco a poner en crisis la idea de Dios que tenemos ahora. Está el ateísmo también, ¿verdad? El materialismo. Entonces, Gilson nos hace una invitación para poder, de alguna manera, plantearnos un poco la idea de Dios que tenemos.
Y si nos apuramos un poco, seguramente empezamos a concebir la idea del Dios espinociano o el mismo Dios cartesiano o de Leibniz o el Dios deísta. El Dios deísta. No creemos en la intervención de la providencia divina, ¿verdad? O que Dios es una persona. Entonces hay montones de vertientes, montones de corrientes que van poniendo en crisis o someten a crisis a nuestro concepto de Dios o el concepto del Dios cristiano. Realmente es muy fuerte esa influencia, más todavía en Europa, ¿verdad? Ahí Dios era, o Dios cristiano pasó a ser una suerte de mito, ¿verdad? Bueno, y en medio de esas concesiones de dioses, Gilson nos invita un poco a concebir nuevamente la idea del Dios cristiano, ¿verdad? Yo creo que hay una apuesta de Gilson a visibilizar en primer lugar el error de los modernos. Los modernos cometieron errores. ¿Cuál fue su error? El abandono de la metafísica. Y cuando dice abandono, es un desconocimiento. Y eso a nosotros que nos dedicamos a la filosofía realmente es una suerte de sorpresa, ¿verdad? Porque eso es una afirmación bastante preponderante, ¿verdad? Decir que un Hegel no conocía, por ejemplo, la filosofía medieval. O decir que Kant, por ejemplo, ¿verdad? Él solamente conocía, ¿verdad? No conocía a profundidad. O sea, básicamente es esto, ¿verdad? Los autores modernos que nosotros idolatramos, directa e indirectamente, ¿verdad? Porque en última instancia son los autores que estudiamos en nuestras academias, en nuestras universidades. No vamos a estudiar a un Santo Tomás o San Anselmo. Estudiamos siempre a los filósofos modernos que tenían, digamos, que experimentaron este abandono, digamos, de la metafísica cristiana, ¿verdad? De ahí la concepción, porque esto va a disparar por toda parte. Esto lo dice el padre Henry de Lubac. La concepción de Dios, después va a disparar a la concepción de hombre, después la concepción del mundo, la concepción de la historia, la concepción social, y va a tener fuerte repercusión social. No es que una cuestión abstracta, distanciada nomás. No, no, no. La concepción de Dios tiene una muy fuerte, un fuerte impacto en la concepción social a la cual pertenecemos, ¿verdad? Y eso lo vemos en nuestra realidad social, ¿verdad? En los países más desarrollados que han abandonado la concepción del Dios cristiano, del Dios persona. Y todos los grandes aportes que hicieron en el cristianismo, ¿verdad? El concepto de persona humana, el concepto de historia, tiene una muy fuerte repercusión en todos los sistemas, digamos. O sea, la cuestión de Dios no es simplemente una cuestión abstracta que solamente hay que especular. No, 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 tiene un muy fuerte impacto a nivel social, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido la preocupación de Gilson es muy válido, ¿verdad? Volver a la concepción de Dios, después volver a la concepción de hombre, por supuesto, y así sucesivamente ir repercutiendo nuevamente en la sociedad, ¿verdad? Esto tiene un fuerte impacto realmente. Dios es la pregunta por excelencia, por decirlo así. Y la concepción de Dios que tengamos terminará por repercutir en nuestro modelo social, económico, político, histórico y cultural. Eso es evidentemente así, ¿verdad? Decimos que Dios es una persona porque no es un ser abstracto, ¿verdad? Así como se suele decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? O sea, el no ser abstracto es que tiene atributos propios de una persona y esos atributos son emociones, voluntad, intelecto, lo que caracteriza a una persona. Sí, eso supone cualidades de una persona. Y eso lo vemos en la revelación. El Dios de la religión es un Dios persona. Entonces, el intento de los filósofos medievales es hacer razonable a partir de la razón también, de alguna manera, eh, llegar mediante la razón y la metafísica, a que ese Dios revelado, el Dios persona revelado en la religión, es también el Dios de los filósofos.
es también el Dios de los filósofos. Y eso es lo que se abandonó en la era moderna, Leónidas, la concepción del Dios filósofo, del Dios persona. Dios pasa a ser una suerte de ser abstracto, un Dios matemático, un Dios sustancia, un Dios impersonal, un Dios máquina, un ser supremo, pero nunca una persona amorosa, una persona libre, no, 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 una persona desconectada totalmente del hombre, de la historia, de la sociedad. Entonces el hombre hace lo que le plazca, digamos, ¿verdad? Porque vive en una sociedad sin Dios, sin intervención del Dios persona, digamos, del Dios de amor, el Dios eh, que le propone un proyecto, no, se acabó todo ese vínculo, digamos. Ese es el Dios moderno que tenemos. Si es que tenemos, después están los ateístas también, los materialistas, los panteístas, el teísmo. Entonces, eso es un poco, digamos, a consecuencia del abandono del Dios cristiano, digamos, el Dios de la filosofía cristiana. La modernidad está enferma desde su raíz. Pero no es que hay un abandono en la metafísica nomás. En las ideas cristianas siguen utilizando, digamos, el recurso de las ideas cristianas. Por eso Nietzsche, por ejemplo, le llama a la modernidad cristianismo sin Dios, le llama. Siguen hablando del Dios, pero un Dios, el Dios cristiano desmistificado, lo dice Gilson en una parte. Abandonado de su misterio. Habla de sus cosas, pero no de lo misterio, de lo trascendente, digamos. Adelante, Manuel. Sí, quería hacer nomás una observación de nuestra realidad. Los pueblos originarios, los aborígenes, ¿verdad? Normalmente tienen una idea panteísta de Dios, porque ellos dicen la madre tierra, consideran prácticamente la esencia, o sea, lo que fue creado por Dios como Dios mismo, ¿verdad? Atendiendo a eso, entonces hay un choque entre nuestra concepción de Dios, que es existencia, y la otra que es Dios, esencia. ¿Cómo podría darse el diálogo entre estas dos corrientes? ¿Será, o sea, cómo tendríamos que enfocar eso? Porque realmente son concepciones totalmente diferentes. O sea que los pueblos originarios están más bien con la idea de, de Descartes, ¿verdad? Esa es la observación que estuve haciendo con nuestra realidad. No sé si me podrían comentar una forma, si puede haber un diálogo entre estas dos concepciones, ¿verdad? Yo, el caso nuestro es un caso particular. La concepción, la teología natural de los guaraníes, por ejemplo, por irnos a nuestros ancestros y la religión católica. Hay una compenetración increíble. Hay una suerte de cristianismo adelantado de los guaraníes, ¿verdad? Una suerte de cristianismo muy parecido. Cuando uno estudia el relato de la creación, por ejemplo, de los guaraníes, hay una similitud fascinante, digamos, con la revelación cristiana. Eso, según el relato, ¿verdad? Según el relato, facilitó la conversión de los aborígenes a la religión verdadera. El relato, la similitud. No solamente, digamos, con la religión cristiana, con el platonismo también. Eso podemos encontrarlo en un libro que se llama La República de Platón y los Guaraníes, ¿verdad? Que habla del modelo social, pero también trasciende un poco en el modelo de los guaraníes, que los jesuitas lograron de alguna manera sistematizar, y la conexión con el modelo platónico, ¿verdad? Y Platón era el filósofo oficial del cristianismo, por utilizar ese término, ¿verdad? Hasta algún momento, ¿verdad? Entonces,
de que hay una conexión, en este caso particular, digamos, con los aborígenes guaraníes y la revelación cristiana es fascinante, ¿verdad? En eso, por ejemplo, Robert León, un filósofo amigo nuestro, paraguayo, dice que es una tarea pendiente de los filósofos eh, la investigación de la línea católica del pensamiento, porque de esa nomenclatura se gestó un poco la identidad paraguaya en base a la religión católica. Entonces tenemos que rastrear y visibilizar cómo se dio ese evento, ¿verdad? Uno en primer lugar, y cómo se fue construyendo la identidad nuestra como católico, ¿verdad? A partir un poco de los fundamentos de nuestros ancestros y la religión católica que llegó, digamos, de mano de los primeros evangelizadores, ¿verdad? Y ahí se da un evento interesante, Manuel, ¿verdad? Que hay que investigar. ¿Cómo se dio ese diálogo? ¿Cómo fue posible que dos paradigmas, dos sistemas se hayan compenetrado de tal manera a que haya dado como resultado una fe sólida, digamos? Porque a pesar de los pesares, el pueblo paraguayo sigue siendo católico y el más católico en la región, ¿verdad? Muy bien. Ignacio, creo que vos tenés que retirarte, ¿verdad? Tener algunas cosas que hacer, si no me Sí, equivoco. sí, le pido disculpas a los presentes, ¿verdad? En la próxima ocasión voy a estar disponible otra vez para cualquier cosa. Perfecto, no te preocupes y nosotros te agradecemos por tu tiempo y por tu ponencia el día de hoy. Bien, no sé si alguien tiene alguna idea más que mencionar, alguna pregunta. Tal, Víctor. Jonás, te escuchamos. Sí, está lo que me gusta y me está llamando tremendamente la atención de este autor que estamos leyendo, profundizando, es el recorrido histórico que está haciendo, ¿verdad? De cómo va, va encarando todo ese concepto que se tenía o se tiene de Dios, ¿verdad? Y que llega hasta la modernidad. A mí lo que me llama la atención es en este punto que ya dijeron, ¿verdad? Que el hecho de que estos pensadores modernos vinieron a dar un gran salto, ¿verdad? De tener una idea totalmente cristiana, ya sea que todo era cristianismo, ¿verdad? Y estos vinieron a querer sacar, ¿verdad? O hacerlo una idea, ¿verdad? Una idea que querían meter dentro de la sociedad en la cual vivían, ¿verdad? Todo pensamiento responde a una realidad actual. Y en esa época ellos estaban en ya sea en una crisis o en una nueva idea, ¿verdad? Que ellos querían implementar. A lo que voy, ¿verdad? Que hicieron un salto que quisieron salir de esa idea de Dios, pero que les fue difícil, ¿verdad? Que fue difícil, ¿verdad? Trataron de hacer todo lo posible, pero no llegaron. Se olvidaron de lo que es más importante, ¿verdad? Que Dios es. Ellos se quedaron con la idea de la creación, como terminó Ignacio su ponencia, ¿verdad? Como decía que él es del Miuru, era como un creador, pero se olvidaron del hecho de ser, que Dios es, no necesita nada más porque es, le basta y sobra eso, ¿verdad? Es un poco lo que quería resaltar, ¿verdad? Del texto que estamos compartiendo, que dicho sea de paso es sumamente interesante. Perfecto, Jonás. Y en realidad es así. Descartes eh, olvida prácticamente la tradición que está detrás de él, por eso es tradición, ¿verdad? Toda la filosofía cristiana, toda la filosofía de Santo Tomás de Aquino se va perdiendo
se va dejando de lado y se quiere construir la filosofía con, con principios totalmente diferentes. Y de hecho que Descartes lo menciona claramente, ¿verdad? Los principios matemáticos serán lo que van a fundar a la nueva filosofía. Eh, y como siempre nos recordaba el maestro Mario Ramos, no se puede pensar puramente, no se puede pensar de la nada. Tenemos que siempre tener algo o alguien en que apoyarnos para reflexionar. Y esto es lo que muchas veces quisieron hacer los modernos, Descartes, Kant, quisieron obviar toda la tradición y construir un saber nuevo a partir de la nada. Por eso Descartes va a decir, tenemos que dudar de todo, menos de que dudamos. ¿Verdad? Se pone en cuestión, se duda, se rechaza. Utilizaría yo este término en toda la filosofía anterior. Kant, eh, la razón pura, ¿verdad? Es decir, que no esté contaminada con cuestiones religiosas, que no esté contaminada en cuestiones misteriosas. Y eso es lo que realmente distingue a Descartes, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que Descartes aportó realmente a la filosofía? ¿Qué es lo que resaltamos diferente en Descartes? Que justamente no buscar otro conocimiento que no fuera justamente aquello que hay dentro de sí o en el gran libro del mundo, ¿verdad? O dicho de otra manera, Dios, religión, teología, cuestiones estas, dice Descartes, no son objetos propios de la filosofía. Y nosotros sabemos bien que sí, que Dios es objeto. A mí no me gusta tanto la palabra objeto, pero podríamos decirlo, ¿verdad? Dios es el tema por excelencia de la filosofía porque Dios es ser. El nombre más propio de Dios es ser, y ser según la tradición donde se ubica tiene Gilson, el S es la existencia, ¿verdad? Por eso insistimos, la filosofía cristiana por derecho propio es la filosofía existencial, más existencial que existe, ¿verdad? Y así, Jonás, ¿verdad? Es así como está mencionando, ¿verdad? Antes de acentuar que Dios es, los filósofos modernos acentuaron lo que Dios es decir, antes de acentuar la esencia, acentuaron antes de acentuar la existencia, acentuaron la esencia y hicieron la inversión. Dios tiene existencia porque tiene esencia, dijeron los modernos. Sí, Víctor, fabuloso la super, este super resumen que hace el Gilson, ¿verdad? Para meter todo en tan pocas páginas, ¿verdad? Y el tema de que Descartes haga esa distinción del tema netamente racional aparte y de la fe aparte también es muy interesante. No hay que olvidar también que todos estos pensadores modernos van a hacer el boom, ¿verdad? Más adelante de lo que estudiamos y de lo que generaron para más adelante para los grandes pensadores, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? Quisieron hacer un paso al costado a lo que es el ser en sí, ¿verdad? Al es. Pero que no llegaron, ¿verdad? Al menos estos modernos. Vamos a ver con qué nos sale más adelante el autor, ¿verdad? Con qué pensador o hacia dónde dirige su obra, ¿verdad? Así es, Jonás. No sé si alguien tiene algo más que decir, que aportar, consultas, preguntas, en fin. Profesor, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Eh, Eugenio? Te escuchamos. bien, bien. Una cosita para
que no me queda claro, digamos, habías mencionado hace un momento que los modernos, antes de acentuar la existencia, acentuaron la esencia. Y habías dicho, si lo escuché bien, ¿no? Dios tiene existencia porque tiene esencia, digamos que decían los modernos. Pero, ¿en qué sentido, digamos, decían eso? Porque tengo entendido que la esencia no presupone la existencia. Entonces, ¿cómo podrían decir Dios existe porque tiene esencia, puesto que la esencia no presupone necesariamente la existencia? Eso es lo que no me está quedando claro, digamos, porque si podías explicar un poquito, ¿no? Bien, recordemos que habíamos trabajado en el primer capítulo la cuestión de Dios y la filosofía griega. Y cuando llegamos a Platón, en el desarrollo de ese capítulo, habíamos dicho eh, que Platón acentúa el tema de la esencia, de la cosa, ¿sí? Y también Aristóteles, que ha acentuado la cuestión del pensamiento que se piensa, pero que justamente desconoce todo lo que está a su alrededor. En otras palabras, la filosofía griega no ha llegado a la concepción de Dios como ser personal, como una existencia pura, como un ser creador, como un ser providente, como un ser personal, porque Dios es persona y que es amor. Esto, esto se logra con la filosofía cristiana cuando los filósofos cristianos y específicamente Tomás de Aquino se apoya en aquella expresión del Éxodo cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre? Si los egipcios me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y sale Dios y le dice, yo soy, acentuando ¿qué cosa? El ser. Entonces, a partir de ahí, Tomás de Aquino va a interpretar que el nombre propio de Dios es el que es y no lo que es. ¿Me explico? Lo que es implica una cuestión de cosa y el que es implica una cuestión existencial. Dios es la existencia pura, porque Dios es, puede crear. Cuando crea Dios, da la existencia. Y por lo tanto, da el ser, porque cuando se crea es eso lo que se da, el ser. Ahora bien, los filósofos modernos han acentuado la esencia sobre el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que han sustituido la metafísica del ser por una metafísica esencialista de la quietud, de la cosa y no de alguien, de un ser personal. No olvidemos que Dios es persona, es alguien, no es algo. Esa es la cuestión central. Entonces, Descartes, ¿qué hace? Descartes hace esto. Y aquí lo anoté perfectamente. ¿Cuál es la última función de Dios? Crear. Entonces, la última función filosófica de su Dios era ser causa, una cosa que crea nada más, no alguien. Un Dios cuya esencia misma es ser creador, no es del todo un Dios cristiano, dice Tiene Gilson. Pues la esencia del Dios cristiano no es crear, sino ser. Aquí está. Es una cuestión que realmente cuesta bastante porque estamos acostumbrados
justamente en observar la cuestión de la esencia nada más, pero no nos hemos acostumbrado a reflexionar sobre la cuestión del es, y esto es lo que insiste justamente Etienne Gilson. Eso es lo que yo puedo decir en este momento, Eugenio, ¿verdad? Yo sé que hay que reflexionar mucho más sobre esta cuestión porque la cuestión es esta. La cuestión es esta. Está el ser, ¿sí? Está el ser. Y lo que tenemos que entender es que cuando decimos ser y esencia, son justamente dos maneras de referirnos al ser. Pero aquí voy a irme a un apunte que tengo, ¿sí? Un ratito. Acá Víctor, tengo un apunte que justamente esclarece esta cuestión. Un ratito. Aquí lo estoy encontrando. Víctor, Sí, por ahí, así cortito nomás mientras buscas, así acá googleando, dice, con respecto a la palabra esencia, la esencia, dijimos que eh, Dios es una persona, ¿verdad? La esencia de una persona hace referencia al conjunto de peculiaridades o rasgos que definen a un individuo y que le permite diferenciarse del resto. Es nada sí. más para acotar eso, ¿verdad? Peculiaridades o rasgos. Bien. No estoy encontrando. Cuando encuentre, voy a pasar al grupo para que puedan leer. Son dos maneras, dos enfoques de referirse a una cuestión, al ser, ¿verdad? Cuando decimos ser, decimos existencia. Cuando decimos ser lo que es, hacemos referencia a un estado, a una cosa, ¿verdad? Esa es la distinción primera que yo estoy haciendo, ¿verdad? Una distinción primera. Ser, ¿verdad? El que es indica la existencia, lo que es indica la esencia, es una determinación del ser, ahí está, es una determinación del ser, y el otro es el ser mismo. No sé si me expliqué en esa expresión, Eugenio. Sí, profesor, sí, sí. Mm. Manuel. Sí, podemos decir que el ser puede generar una cosa, una esencia, pero una cosa no puede generar una existencia, una vida. Sería eso más o menos. Un ser puede... Volvamos a Descartes. Cuando Descartes dice que lo propio de Dios es crear, está resumiendo su ser en creación, en un aspecto determinado. Y eso es la esencia, un aspecto determinado del ser. Repito, cuando Descartes dice, Dios es creador y solamente creador, está resumiendo el ser en un aspecto suyo, en algo determinado suyo. Y eso es la esencia. Sin embargo, cuando nosotros decimos el que es, estamos asumiendo la totalidad del ser, la existencia. Yo tengo existencia, ¿verdad? Soy,
alguien, no soy una cosa, soy alguien. Puedo pensar, puedo sentir, pero si resumo mi existencia en el pensar, me estoy limitando. Y aquí está la cuestión. La esencia determina. Si la esencia determina la existencia, estamos reduciendo el ser a una cosa. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Cuando la existencia determina cuando la esencia determina el ser, estamos resumiendo el ser en una cosa. Y no se puede resumir el ser en una cosa. Si digo, yo solamente soy alguien que piensa, ¿y mis sentimientos, mis emociones, dónde quedan? Si solamente digo, soy un ser pensante. ¿Dónde quedan mis emociones, mis sentimientos? No se me está narrando mi totalidad. Esa es la cuestión. Cuando nos referimos al ser como existencia, nos referimos a la totalidad del ser, la existencia misma. Cuando nos referimos a lo que es, a la esencia, nos referimos a un aspecto nada más del ser. Ya. Y entonces, eso es lo que pasó en la filosofía moderna. Acentuaron solamente un aspecto del ser, la cuestión creador en Descartes, la cuestión de la perfección en Leibniz, por ejemplo. Y Dios es más que creador, Dios es más que perfección. Dios es la existencia pura, que da existencia, que regala al ser. Ahí está. Esa es la definición. El Dios es más que el ser. Dios es. Dios es más que creador. Dios es, ¿verdad? Sabemos que Dios es, que Sí. Dios es la existencia y puede crear. Perfecto. Aquí no hay problema. Pero si resumimos el ser de Dios en creador, ese es el problema. Porque Dios no solamente es creador, es más que creador. ¿Verdad? Y aquí están los atributos de Dios, muchísimos atributos. Infinito, bondadoso, bello, justo, amor, persona. No es solamente creador. Si decimos que Dios es solamente perfección, estamos hablando de la esencia. Si decimos que Dios solamente es creador, estamos hablando de la esencia. Si decimos Ya. Dios es existencia, estamos hablando de Dios como ser, como la plenitud de la existencia. Ahí está. Plenitud. La esencia es solamente una parte de la plenitud. El ser, la existencia es la plenitud misma. Y Dios es plenitud de ser, no solamente creador. Eso es lo que tenemos que entender. Es creador, pero no solamente creador. Yo soy ser pensante, pero no solamente ser pensante. También tengo emociones. También tengo, qué sé yo, me enojo. Voluntad. Tengo pecado, ahora por decirlo, en mi persona tengo voluntad, tengo libertad, ¿verdad? No me estoy identificando con un aspecto mío nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicieron los filósofos modernos. Identificaron a Dios con un aspecto nada más de Dios, lo que es. Lo que es solamente un aspecto. ¿Por qué Dios no le dice, por ejemplo, a Moisés, soy Pedro? ¿Por qué? Porque su esencia iba a limitar su existencia y su esencia no puede limitar la existencia de Dios. O sea, Descartes, ¿qué es lo que hizo? Al decir que Dios es solamente creador, limitó su existencia. Limitó su existencia. Por eso no podemos decir que la esencia crea la existencia. Por eso Dios dice, yo soy,
¿verdad? Y ese yo soy el ser. Santo Tomás es clarísimo y dice, el primer nombre de Dios es ser, no existencia, o sea, no esencia, digo bien, es ser. No podemos limitarle a Dios con un atributo nada más, porque Dios es plenitud de la existencia. Dios no solamente es infinito, Dios no solamente es perfecto, es infinito y es perfecto. Dios solamente no es creador, Dios solamente no es pura bondad, también es creador, también es pura bondad. Y muchos otros atributos. Por supuesto, ¿verdad? Entonces esa cuestión central, ¿verdad? La filosofía cristiana acentuó que Dios es el ser absoluto y la filosofía moderna con Descartes acentuó que Dios es creador. ¿Y lo demás? Por mencionar Leibniz acentuó que Dios es perfecto. ¿Y lo demás? Y aquí está la cuestión. Dios es más que creador, Dios es más que perfección. Dios es creador, Dios es perfección, Dios es bondad, Dios es persona, pero sobre todo, y aquí está, Dios es misterio. Dios es misterio. No podemos acabar el misterio. No podemos resumir el misterio en una sola expresión. ¿Se entiende esta parte? No sé si quedó más claro ahora, Eugenio. Sí, sí, profesor, sí, sí. Es mejor. Dale, muchas gracias. Perfecto. A mí me quedó más claro también. Esta cuestión es difícil. Esta cuestión es difícil. Sinceramente, ¿verdad? Hay que pensar mucho. Hay que estar ahí con paciencia. Lo que tenemos que entender es que justamente la filosofía moderna es la acentuación de las esencias sobre la existencia. Nuestra esencia de nosotros determina nuestra existencia. De nosotros. Yo soy Víctor, no soy Pedro. Yo soy Víctor, no soy José. Pero eso no puede ser en Dios. Por eso Dios nos da un nombre, porque el nombre limita la existencia. El nombre es la esencia. ¿Dios es creador? Sí. Pero no solamente creador, insisto con esto. Y el tema del ser es muy importante dentro de la filosofía cristiana. Por eso también hay que entender una cuestión. La nada puede crear, porque no tiene propiedad creativa, porque es negación del ser. La nada es negación del ser. La nada es privación del ser. Aunque parezca absurdo decirlo, lo voy a decir. La nada es la nada. La nada no tiene entidad. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde sale este mundo? Por acto creador de Dios. ¿Y quién es Dios? El ser absoluto. ¿Y qué da Dios cuando crea? El ser. ¿Y qué entonces es la creación? Existencia. Por eso, ¿qué es la realidad? Todo lo que existe.
Esa es la realidad. Todo lo que existe. ¿Puedo conocer todo lo que existe? Sí, y en cierta medida. ¿Dios es real? Sí. ¿Puedo conocerlo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios me creó capaz de conocer todo lo que existe. Ahora bien, ¿puedo acabar la existencia de Dios en un concepto? No. ¿Por qué? Porque Dios es el ser, la existencia. Y la existencia no puede ser agotada con palabras. Y esa es la cuestión central, gente. Esa es la cuestión central, ¿verdad? Bueno, insisto, ¿qué es el ser? Según la línea de Etienne Gilson, que se apoya en Tomás de Aquino, obviamente, es existencia, no esencia. La filosofía cristiana, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, no es esencialista, como muchos quieren hacer ver. Y esos que quisieron hacer ver no comprendieron bien a Tomás. Dice Tiene Gilson. La filosofía de Tomás es existencialista. ¿Por qué? Porque para Tomás de Aquino el ser es existencia, no es esencia. ¿Por qué? Porque la esencia no puede determinar la existencia de Dios. Dios es más que esencia, es existencia. Y bueno, y eso es lo que dijo Martin Heidegger. Occidente se olvidó del ser, pero en realidad se olvidó del ser. No. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, reflexionó sobre el ser. Y todos los filósofos modernos también reflexionaron sobre el ser, pero acentuaron nada más que la esencia antes que la existencia. Acentuaron, por decirlo de esta manera, un atributo, un modo de ser de la existencia. Creo que ahí quedó un poco más claro. Cuando lleguemos al capítulo 4, ahí lo vamos a entender mejor. Ahí lo vamos a entender mejor, ¿verdad? Y vamos a tratar de ser un poco más claros también, ¿verdad? Y bueno, esto es un tema para trabajarlo años, 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 años y años, ¿verdad? No es un tema para acabarlo en 3, 4, 5 minutos o media hora. Es un tema que uno va a ir reflexionando y que va a comprender. Yo al menos estoy seguro que todavía no comprendo bien ni el 10%. Allá cuando tenga 60, 70 años por ahí, puede ser que comprenda 20% de esta cuestión. Y yo calculo que le mareé a todito. No, a mí no. Realmente ahora comprendo. Al comienzo, la verdad que es difícil de comprender, pero sí, llegué a comprender, Víctor. Tranqui. Muchas veces, para ir cerrando, ¿verdad? Ya son las 9:10. Muchas veces no tenemos la claridad, la claridad que quería Ortega y Gasset, ¿verdad? Pero estas son cuestiones muy, muy difíciles, ¿verdad? No son fáciles. Por eso habíamos dicho al inicio que es un texto estrictamente metafísico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema central de la metafísica? El ser. Y en el seminario que tuvimos sobre filosofía cristiana, yo le pregunté al profesor Mario Ramos, profe, ¿y dónde queda la cuestión de Dios en la filosofía medieval? Y me respondió, y cuando hablamos del ser, hablamos de Dios. Ese es el problema central en la metafísica, el problema del ser, ¿verdad? Y Etienne Gilson tiene un texto suyo
que es elementos de la filosofía cristiana. Y en su prólogo a ese elemento, a la filosofía cristiana, dice algo realmente importante. La única verdadera puerta de entrada que existe para un apropiado conocimiento del tomismo es, a saber, una exacta noción del ser, exacta noción metafísica del ser, enlazada con una exacta noción del Dios cristiano. Ahí está. Está ahí. El principio metafísico del ser y el Dios cristiano están unidos. Es lo que se separó en la Edad Moderna. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más, consultas, dudas. Yo ya me estoy rebuscando en la cocina, Víctor. ¿Verdad que sí? Yo ya tomé mate de las 6:30, estoy tomando mate ya también. Bien, entonces voy a cortar la grabación para después terminar la reunión.